Saludos a todo el mundo, soy Danska, os doy la bienvenida al episodio número 11 de Starfield. Y bueno, como podéis ver estoy en un sitio diferente, está jugando por mi cuenta. Hemos subido bastantes niveles, gente, la verdad. Un momento, os lo enseño. De equipamiento voy igual. Somos nivel 18 y me he puesto, creo que vosotros no habéis visto que me he puesto el segundo de esto, creo que no lo habéis vivido. Y aquí tengo esto de aquí, que creo que tampoco lo enseñé, y me he puesto el segundo de aquí, de esto. Entonces ya tengo 4 puntos en ciencia. Los siguientes 2 niveles van a ir directamente a la ingeniería de armas e ingeniería de y diseño de traje espacial. Ya está. Luego es posible que pillemos esta de aquí, por el tema del combustible. Aquí hay que echar un buen ojo al tema de la nave, porque cuidado con los combates espaciales, me han costado bastante ser normal. Cuando me superan el número, cuando son 3 o 4 naves, me petan el orto. Así que cuidado, hay que mejorarla. Y el problema es que no puedes comprar piezas, por mucho que tengas dinero, piezas de rango B y rango C si no tienes una mejora de estas. Y luego, por lo que he estado viendo, hay una que te aumenta los escudos. Entonces me hace falta que te compres una pieza de rango B para tener más escudos, porque esto te da más escudos. Alto, ¿dónde has sacado eso? Un segundo. Que había cogido un plástico y se estaba comiendo. Y bueno, gente, lo dicho. Aquí no he puesto todavía nada, pero bueno. Y la nave, le he comprado un núcleo un poquito mejor. Le he puesto más para hacer más combustible de saltos al hiperespacio, como lo llamo yo. Y poquito más, he pillado unas cuantas misiones secundarias de estas de eliminar. Pues eso estaba aquí, en concreto tenía una de eliminar aquí. Y he hecho bastantes misiones secundarias, gente. Y me han dado otras cuantas más. Esta es la que acabo de hacer, ¿vale? He hecho esta de mala suerte. ¿Esta cuál era? Ah, bueno, sí, esta es simplemente que un tío le debe dinero a una compañía, vas a la compañía y la hija del dueño te dice que le da pena el que le debe dinero porque es muy majo, no sé qué. Se gustan. Tienes que encontrar el diario si quieres para darle el diario al otro y el otro dice, ah, pues entonces acepto el préstamo porque ya le queda el dinero. Bueno, una tontería. Es en el propio planeta y no todas nada, la verdad. Saldar cuentas. Esta ha estado un poquito... Estas dos son típicas misiones secundarias de juegos, ¿vale? No voy a decir que sean malas o repetitivas, sino que simplemente es ir de un lado, buscar un objeto, hablar con no sé quién, cosas así, ¿no? Entonces está pues más o menos igual. Son rápidas, es lo bueno, te dan la experiencia guay. Y esta de aquí... No, ¿dónde está? Vale, esta de aquí es la hostia, gente. Un segundo porque el gato está haciendo ruido y no sé qué. Vale, ya está. Esta de aquí la recomiendo muchísimo, me ha gustado un montón. Como podéis ver, esta sí que tiene bastantes más cosas, ¿vale? Esta misión secundaria ha sido bastante más larga y que el resto. Que estas de aquí. No, espera. Que estas de aquí, estas dos. Podéis ver la diferencia. Y me ha gustado mucho porque vas a un sitio, te piden ayuda, tienes que reparar 3 satélites, luego hablar con diferentes, con 3 NPCs porque son como familiares que están en diferentes lunas. Y tienes que ayudarles, convencerles para que hagan un pacto de defensa. Luego tienes que ir a darte de hostias con las naves de los piratas. Luego tienes que triangular y buscar dónde están los piratas en el planeta. Está muy bien, gente, me gusta mucho. He perdido dinero, la verdad, porque a una para que se para que se pusiera en el pacto de defensa le pagué 10.000 y en total creo que me han dado 5.000 y 2.000 7.000, o sea que he perdido dinero, pero bueno, me gusta mucho. Con este he subido bastante de experiencia. Y esta de aquí también me ha gustado bastante. Esta de aquí nos la dieron cuando llegamos a un sitio, pues simplemente es ir a ver una nave que está ahí en la órbita. Descubres que es una nave muy antigua de colonos, que no tenía tecnología actual, entonces han estado muchísimos años en el espacio pensando que estaban solos y tienes que convencer al sitio para que deje que consiga unos recursos y demás. Me gusta mucho. También tienes la opción, ojo, esto os estoy diciendo cómo las he hecho yo, ¿vale? No quiere decir que todo esto solamente tenga estas opciones. En esta, por ejemplo, puedes decidir mandar a la mierda a la nave de los colonos y reventarla y te dan la experiencia también, pero digo que esta misión me ha gustado bastante. Esas dos en concreto me lo he pasado muy bien. Y hoy tenía pensado, gente, seguir un poquito con los trabajos de las facciones a las que nos unimos.
De los Ryujin Industries. Aunque también quiero... Me apunté al final... Sí, ¿verdad? No, esta no. Esta de aquí. También quiero hacer esta. Pero bueno, vamos a seguir avanzando un poquito con esta. Y luego veremos si nos vamos a... alguna de estas. De la historia... O historia principal. Entiendo que aparte del artefacto la historia principal. Pero a lo mejor me equivoco. Mira mi nave. Esos tanques que hay a los lados. Vale, aprende a hablar, joder. Son los nuevos que le he puesto. Y este escudo es el más grande. El generador de escudos es el más grande. ¿Por qué el casco es más oscuro? Bueno. Me está gustando mucho el juego, gente. Ya lo he dicho varias veces. No es que sea... ¿Cómo decirlo? O sea, no es nada... Uy, se me rompe. No sé cómo decirlo, gente. No es nada revelador, no hay nada que digas, wow, super mecánica nueva. No, no voy a mentir. No os voy a mentir. No tienen nada... Nada que digas nuevo, wow, increíble. Hay muchas cosas que podrían ser mejor. Pero muchas cosas de las que destacan los juegos de Bethesda está más pulido, está mejor. Simplemente eso se está notando. Esto es en otro sistema, ¿verdad? Es aquí abajo. Ah, pues no. Vamos a Cheyenne. No le pongo puntos, va a ser que no. Es que no sé cómo explicarlo, lo de verdad. Que no sé. Vale. No tengo nada de contrabando, así que... O sea, lo que os podría decir, pero tampoco es 100% fiable porque cambia mucho lo que viene siendo la ambientación. Pero sí que os diría que si os gustó Skyrim y Fallout 4, este juego os va a gustar. Si es que si os gustan las cosas de Skyrim y de Fallout, aunque sea ciencia ficción, yo creo que os va a gustar. Si es que si os gusta esa exploración que tiene los juegos de Bethesda, el sistema de loot, el sistema de mundo abierto. Es que simplemente eso, gente. El perderte a tu bola. No sé. Lo que sí que noto, gente, pero que es una... ¿Cómo decirlo? Una mejora respecto a otros juegos, pero no está al nivel que podría estar de otros juegos, y más teniendo en cuenta Baldur's Gate, que lo tenemos muy reciente, es que tiene mucha más variedad a la hora de hacer las cosas que las que hay en Skyrim y en Fallout, las misiones sobre todo. Hay más variedad, pero no es un... No sé, no es... ¿Tengo que reparar la nave? Que me da muchas hostias. Vale. No es nada innovador. Quiero decir, son cosas muy básicas. Entonces, pero respecto a los otros juegos de Bethesda, pues está mejor. Aquí hay gravedad normalito. Bueno, un poquito. Hold it. By order of Marshal Daniel Blake, I need to inform you we've got some trouble at Gal Bank. Folks might be in danger, so you may want to steer clear. Not usually, but he took charge of the situation because the bank robbers are part of the Shaw gang.
The Marshal's had a lot of experience dealing with the gang, so he's calling the shots. ¿Qué ha pasado? Well, all I know is there was an attempted bank robbery and things went sideways. You'd have to ask the Marshal if you want the whole story. It's just behind me on the right. The place is on lockdown, so you should steer clear unless you can help out. If you think you might be able to help out, you could talk to the Marshal. Truth is, last I heard, you stay where I can see you, Marshal. Everyone stays in front of the building. You got me? If you make a move toward the building, a hostage dies. You planning to tell me your demands at some point? You find someone we can trust, and maybe we will. Like who? Everything will turn out just Not fine. you, not one of your rangers, and not these city guards neither. What the hell am I supposed to do with that? A mí, obviamente. You need to stand back now. I don't mean to be rude, but I don't know you. Now please, stand back. Fine. Talk fast. And what the hell do you know about it? But all right, if you think you can do better, you're sure as hell welcome to try. Some folks from the Shaw gang tried to rob the place, but they got spotted by a guard. They took everyone inside hostage, and now they're keeping a watch so we can't move against them. They're using the intercom to communicate. They won't talk to me. Say they don't trust the badge. They want a neutral negotiator. In other words, they didn't have a plan for this, so they're stalling while they come up with one. It might come to that, but first I just want you to talk. Find out what they want. Hey, you in the bank. I'm sending in a negotiator, so don't shoot. The Shaw Hands where I gang's can see making him. fools And of us don't all. try nothing. ¿Has visto esta carita? You're the negotiator, huh? If you think you're just gonna walk up here and get us to surrender, you're dead wrong. It's Jed. Jed Bullock. Well, ain't you polite? So tell me, stranger, how do I know you're gonna deal straight with us? I heard that. Okay, so let's talk. We want to guarantee a safe passage to the spaceport and a ship. We'll drop the hostages off somewhere safe in the system. After that, we'll radio back where they are, and the Marshal and his crew can come and get them. But if anybody follows us when we break orbit, we start shooting people. Got it? Then persuade the Marshal that it ain't. This whole damn job's gone wrong. It was supposed to be just a quick hit. Clean and simple, you know? So let's all try to keep our heads, yeah? Because my guys, they're going crazy in here. I don't know how much longer we can last. Vale. What do you mean? It's up to the Marshal to make sure the hostages don't get hurt. Sometimes bad things happen. Yeah, Habría que intentarlo. I don't think any of us is ready Ah, to que me ha die. salido bien. Nobody's been hurt, so maybe the judge won't come down too hard on us. Yeah, I think this has gone on long enough. You go tell the Marshal we'll come quietly. El sistema de persuasión es algo que lo que puedo decir que podrían haberle dado un par de vueltas. Hostia, sin ninguna perk en el último intento que me salga, es que yo creo que debería de ser imposible. Literalmente creo que no me deberían de dejar utilizarla.
esa They've opción. got the marshal by the balls. Es que no sé, gente. Those guys are scared. I can... What's the word? Well, I'll be a son of an ashta. How'd you pull that off? Amenazándoles, algo que haría a Rich. O salís o vais a acabar muertos. Hell, that works for me. Here, you've more than earned this. You got us out of a tough spot, and you did it with courage that's not common. As a matter of fact, you might just be Freestar Ranger material. If you're interested, head on over to the Rock and ask for Emma Wilcox. She handles the new recruits. Shimon, baby. Marco! Vale, yo venía por otra misión, en realidad. Are you alright? They didn't hurt you, did they? It's okay. Por cierto, gente, es importante dormir en camas. I heard Mr. Wright's Lo he gonna descubierto be hace poco. No sé si tendré el efecto, creo que no. for an Ah, sí, mira. Me quedan 5 horas. Si dormís en camas os dan un bono de experiencia. A todo. apprentice soon. A robot takes a peach of a job. UC can't be that bad, can it? Hay que ir arriba, vale. So we had to clean up the graffiti on the range again. Why don't we just close it down? It's not like it gets much use. I need someplace to put the prototypes through their paces. It stays. But you know stretched trash will come back and loiter. Or worse. Let them. A few beer bottles and graffiti is the least we owe them. Yes, Miss Lance. Every gun gets a full Laredo guarantee. Here's what I have in stock right now. Ya, ¿eh? 48 de alcance no está mal. Nada, si no tenéis cosas con silenciadores, no me interesa. Vale, gente, aquí habrá que venir por la noche, supongo. O buscar otra forma de entrar arriba. No tiene pinta, ¿no? De que haya una entrada secundaria. Ah, pues sí. Facilito.
¿Y aquí qué tenía que hacer? Dejar esto, vale. O sea, no sé cómo serán las otras misiones de facciones, pero esto es lo más parecido a la hermandad oscura de Skyrim, bueno, del Scrolls. Quiero decir, depende de cómo lo hicieras, de lo bien que lo hicieras, te apagaban más o menos. Esto es igual. A ver, esta tiene que ir abajo. Y solamente puede encajar ahí, ¿verdad? Sí. Por lo tanto voy a necesitar esta para la de abajo. Entonces tengo que hacer la de arriba con estas dos. No, con estas dos. He gastado una esta digital para nada. Ya que estoy... Tengo que robar a gente, es que siempre se me olvida. Tengo que mejorar el robo. Voy a ajustar un poco. Me he dejado un mod que optimiza en general los presets alto, ultra y demás. Pero en las ciudades sigue yendo un poquito mal. También se nota mucho cuando grabo, ¿eh? O sea que está grabando. Lo noto un montón. La multitud me parece, con bájame suficiente. O sea, a mí que haya mucha gente me la pela. Vale. Esta misión es la de aquí, ¿no? No. O puedo hacer lo de ver todos los objetivos. Y ya me dirá ahí dentro con quién tengo que hablar. Espérate, creo que tengo también. Tiene toda la pinta. Ah, no. Está 18, 018. Que nos cuenten un poquito más de esta facción o organización o lo que sea. Back to normal yet? Mostly. Still feels a little weird though. Guess I'm not used to having the tube out. But it's nothing that would keep. Work hard, play hard. That should be the Freestar motto. Seems you got some business with me? Really? You must have impressed the Marshal. I'm guessing he wants to recruit you, so I'll tell you a little bit about who we are. Eso es. The Freestar Rangers ensure the safety and security of the Freestar Collective and its people. We might hunt down a fugitive, break up a smuggling operation, investigate a starship theft, or put some would-be bank robbers behind bars. Whatever needs doing to keep the people safe, we do. Sure, but we Rangers work across the whole of Freestar Collective space. It can be.
Yeah. We tend to get called in when there's a threat too big for local security to handle. So that means we hunt the most dangerous game. I imagine you've got some questions. I'll answer anything I can. Well, in theory, a Freestar Ranger can go anywhere in Freestar Collective space, even private property. But of course, it doesn't always work out that way. Que puedo entrar donde We yo quiera. also have jurisdiction over any local security when we're tracking a fugitive. I'll say right up front that if you're looking to get rich, this ain't the line of work for you. But yeah, we do get paid from time to time to help with expenses and such. Okay then. A word about myself. I'm in charge of making sure anyone that wants to be a Freestar Ranger is up to the task. That being said, the Marshal wouldn't send you here if he didn't think you had potential. So, what's it gonna be? Look, you have to be completely sure about this, so take what it... Just come and find me. Vale, gente. Well, hey Por there. lo que entiendo es que hay como diferentes no solamente facciones, sino colectivos o organizaciones que controlan ciertos sistemas, ¿vale? O sea, si nosotros vamos aquí donde estamos en Cheyenne, aquí a la izquierda creo que nos dirá, en algún lado yo lo vi, aquí a la derecha, facción colectivo de Freestar, ¿vale? Eso es aquí. Aquí nada. Aquí en Narion, colectivo de Freestar. Pero si nos vamos a Alpha Centauri, son colonias unidas. Luego, esto es colectivo de Freestar. Entonces es como... En esta parte, si estás en colonias unidas, eres como la policía galáctica. Y en estos lugares, si estás en el colectivo de Freestar, eres la policía galáctica de los sistemas que controlan esta facción. Por ejemplo, esta es de la flota carmesí. Entonces aquí no hay como tal ninguna facción que cubra la seguridad, sino que simplemente se encarga la flota carmesí, que son los piratas espaciales, que tienen el dominio de esto. No sé si habrá un sistema interno, estaría guapísimo, de que vayan tomando el control de otros sistemas, no los que tienen predefinidos. En plan, como cuando en Skyrim tú hacías misiones y había, de hecho había un mod, creo, que te permitía como tomar ciudades como Imperial o Capa de las Tormentas, ¿no? Algo así. Pues con sistemas solares, eso estaría guapísimo, la verdad. Por ejemplo, no es de nadie. Vale. Entonces, con este personaje tampoco me pega mucho. Sí es verdad que me da la sensación, ¿vale? Gente, a lo mejor es algo personal mío. Me da la sensación de que las Colonias Unidas es como más policía, más organizado, más ejército, más no sé, más desarrollo. Y esto es más, pues como ellos tienen, si os habéis fijado, tienen esta de Ranger, ¿no? Son como más sheriff, más un poco cazarrecompensas. Tampoco cazarrecompensas, sino, no sé, como más... No sé, menos estructurado, menos organizado. No sé si me explico, gente. Son las sensaciones que me da a mí. Pero vaya. Vamos a seguir con la misión de esto. ¿Cuál es la misión que tengo ahora activa? Espérate, claro. Tengo para ver todo. Ahí. Vamos para allá, gente. Lo único que estoy notando, gente, es que el juego me parece fácil en el combate. Que al principio estaba bien, luego como que me queda atrás con el daño de las armas, y ahora es como que fácil. No sé si es que estoy yendo a sitios... Mandad 1800 créditos porque sí, gracias. No sé si es porque estoy yendo a sitios con mucho NPC, mucho enemigo de poco nivel. La gente que es nivel 10 para abajo
Es que 2 tiros. 1 en sigilo. Que en cierto modo le da bastante variedad, pero creo que debemos de empezar a encontrarnos como más gente de más nivel. Me explico, si tú estás asaltando un puesto tomado por los piratas espaciales, lo normal es que haya muchos Mindundi y unos cuantos jefazos. O gente pro, ¿sabéis? No va a ser todo nivel 50. I was hoping you'd show up soon. Is it done? Excellent. I'll let Ilaro know that we can start moving forward with our negotiations. Now, I think it's time to examine a different set of skills. Un momento. ¿Se me ha ido el bufo de...? Sí. Tengo que dormir. I hope you're ready to get back to... Nice to see I haven't worn you out yet. Your next assignment is to find the security chief and use some creative thinking to obtain their security keycard. And when I say creative, I don't mean with a weapon. Either look the part and be persuasive, or be quick with your hands. Pones límites a mi creatividad. No corporation wears murder well around here. We may take some extreme measures, but the less mess, the better. Now, if you need to find yourself a hobby outside of work, to do that, feel free. Just don't let anyone here know about it. I'm sure you'll be able to get that keycard without incident. Just remember, if anything does happen... Vale. Pues para eso necesitamos mejorar el robo y subir de nivel. Y ponernos un punto en... Bueno, a lo mejor es fácil sacar la tarjetita. No tenemos que ir, por cierto. Mira, tenemos un montón de combustible. Voy a poner agua con la gente. You are entering United Colony space. Maintain course and prepare to be scanned. And we're done. Feel free to land. Siéntese libre de aterrizar. Y tengo ganas de temas de contrabando, gente. Tengo ganitas. Encontré solamente un objeto y lo tuve que tirar. Ya lo conté. Landing initiated. Watch for flaring. Pedazo de nave, ¿eh? Mech construction is a dead industry, Chief Pretorius. Those jobs aren't coming back. But Reliant Medical, Arcanite, and Satori Mills are dedicated. I've got my eye on you. Hace el cabrón. Los ninja. Voy a robar más. Hola. Vale, 10, 30. Y puedes robar armas enfundadas. LOL. Vale, simplemente son probabilidades. You one of those corporate drones? Gagarin doesn't.
Ah, sospechoso, señora. No se preocupe. Solo necesito robarle los créditos. Perfecto. Ahora, ¿eso es material que me escanean cuando voy a los sitios? Pregunta. Importante. Bueno. No, me equivoco de tecla. Mira, sin manos. El autorun, lo mejor que han inventado los juegos, tío. Por cierto, esto no es todo neón, ¿eh? Hay otra zona. Esta era como la zona rica o pija. Más actividades, tío. Si es que te dan misiones. Madre mía. Hey there. Got that key card for me? General Kenobi. I think of security the same way too, but don't let Dalton know I said that. Overall, not bad for a novice. I think you're ready to kick things up a notch, and your timing couldn't be better. Me voy a dormir para que me dé más dinero. Más experiencia que Good. It's time for a change of pace. This next assignment requires a bit more discretion for 2 reasons. First, you'll be dealing with high-level executives, and second, you'll be in the Astra Lounge here in Neon. If you haven't already heard the name Benjamin Bayou, you'd better get familiar. The man runs Neon and has ties to anything significant here, including Ryujin. The trade tower is his baby, and the Astra Lounge is the heart and soul. You do anything to scar that and make a scene, I guarantee it'll come back to haunt us. The assignment is pretty easy. Our techs failed to uncover a potential deal between Infinity Ltd. And Quantum Synergies. Your job is to make sure that deal fails. Infinity Ltd. Is one of our aspiring competitors. They have products in several similar fields, ships and neuroamps being the exception. Quantum Synergies specializes in ship operating software. We don't consider them a major competitor since their product line is so narrow. If the two are meeting to work out a contract, that tells us Infinity must be looking to get into the ship business. And we'd like to delay that, if we can. It's already been taken care of. All you need to worry about is that you'll be speaking with Quantum Synergy's Executive Director Zola Adisa and their Financial Manager Arthur Cruz. I'll be giving you a dossier on both. I strongly suggest you read them for talking points. Exactly. Those lines are most likely to sway Zola and Arthur away from Infinity, not to mention give them a gentle nudge in our direction. The Infinity Ltd. Rep is Nina Hart. I'll also be giving you an altered version of her presentation to swap out with the original. We've changed several figures, just enough to cause sufficient confusion throughout their meeting. Whenever executives are faced with numbers that don't properly match up, any faith they may have had will falter. Finally, I recommend dressing appropriately, so I've taken the liberty of having a suit made for you. We need absolute discretion on this one. I don't want any SSNN broadcasts about murder in the Astral Lounge.
Got it? I bet you are. Just remember to keep a low. Don't let the Astro Lounge distract you too much. Vale. I heard about your run-in with Tomo. It's too bad he learned the hard way. Son estos dos, ¿no? Vale. El Arturo, gerente financiero de Quantum. Relaciones notables ninguna, hombre forjado a sí mismo. Es carismático y amigable, disfruta hablando con la gente. Vale, las ganancias de Infinity son falsas. Vale, esto es meterme a Infinity cuando hablo con este tío. Mientras que las de Ryujin son un 25% más altas. Los equipos legales y de marketing de Infinity no se pueden comparar a los de Ryujin, y Ryujin Industries brinda seguridad financiera. Ok. Vale, y esta que es la de Quantum Synergies también. Esta directora, el otro es el financiero, ¿no? Tiene una madre, una hermana. Narcisista, obsesionada con la percepción del público, aprecio por la profesionalidad en la forma de apariencias. La calidad es la clave, fuerte adversión a estar asociada con algo inferior. Para decirle que es más barata que Ryujin, entonces la gente lo va a ver como algo cutre. Infinity es un seguidor, no un líder. Carece de visión clara. Y elogia a Quantum Synergies si se presenta la oportunidad, vale. Creo que me he quedado con casi todo. O sea, Arthur, hay que decirle que... ¿Qué hay que decirle? Me he olvidado. ¿Te gustaba la seguridad financiera? No sé, voy primero con la otra. Yo puedo hacerlo por separado. Y la otra simplemente es halagarla, decir que el trato que van a hacer es en plan con unos cutres y cosas así. Hell yeah! This is awesome! Pues Arthur. Fondo Arthur. Voy a leer una cosa en tu cara, ¿vale? No te preocupes. Vale, decirle que las ganancias son falsas, que Ryujin gana más, que los equipos legales no se pueden comparar. Vale. No la cagues, Daniel. No he dormido, así que no tengo el bujo. All these years, and Bayu hasn't let this place slip a single notch. The man knows how to run a business. Well, I take that as a compliment, coming from someone as well dressed as yourself. You either got great taste or great connections, maybe even both. Tell me, you don't happen to work for Infinity Ltd, do you? Ryujin Industries. Now there's a name with some weight to it. And not all of it good, mind you. Es el coste de seguir innovando y obtener grandes beneficios. True.
every company has their secrets, let's say. And Ryujin has been quite lucky when it comes to keeping those secrets on lockdown. I'm sure Lucas Drexler at Infinity would give an arm and a leg to learn Ryujin's methods. Of course, I'll be the first to say Drexler owes the majority of their profits to Ryujin as it is. Since I have your ear as one business person to another, I'm curious to know your thoughts on Infinity Ltd. I figured if you were one of them, I wouldn't mind throwing a few points their way. Espera, ahora vuelvo, voy a leer. Is that so? Lay it on me then. That's an awfully big claim to make. You'd have to have some inside details on their operation. Okay. However, it does match some of my own research that I've been conducting into their finances. Aren't you the resourceful one? That number tracks with the insider details I've been getting. Interesting. Look, it was nice meeting Vaya, casualidad, I ¿eh? quite enjoyed our little talk. But it sounds like I need to take another look at some. See you around. And maybe next. Vaya, justamente te he dicho justo el porcentaje, ¿eh? ¿Casualidad? No lo creo. I used to be an actuary. Now, look at me. You try Aurora yet? You won't regret it. Hey! You wanna dance? Well, hello. Someone came dressed to impress. Here on business or just out to escape? Poco ambas. Ah, same here. Nothing like a business trip paid in full, especially when there's good downtime. That would be Infinity Ltd. Of course. They're putting forth effort to impress us, which shows they value and respect us. It won't have any significant impact when it comes down to business decisions, but it makes a good impression. Risky, you say? By all means, enlighten me. Cheap is a word quantum synergy should never be associated with. I believed our team had thoroughly researched Infinity, but your comment gives me pause. Their instability was cited as a pain point, but one we could deal with as long as we maintained control of all joint projects. However, upheaval always comes with its own series of issues, delays, morale, public perception. And Drexler has yet to prove he can provide the consistency that I would prefer. Perhaps it really is more than I'm willing to undertake. A surprising conversation, and one I would never expect from someone such as yourself. I suppose the old saying, never judge a book by its cover, is appropriate here. It seems I have quite a bit to reconsider now. So it looks like the pleasure aspect of my trip needs to be postponed. Thank you for the insight. Nothing like some aurora to take the edge off. It's party time! Get zoned and have fun! Se mueve como yo bailando, ¿eh? Madre mía. Oh man, I'm flying right now.
I think I got them. What do you call them? Cons? Yeah, I got cons. Ten cuidado, míratelo. Vaya, puedo utilizar todas en todas. Me quedarían dos, serían estas dos. ¿O no? No, esta no la puedo poner. Así. Vale. My time is far more valuable than you can possibly imagine. Ah, tú eres el jefazo. Yes? Well, out with it. I wouldn't normally bother with idle chatter, but that's such a ridiculous question. I'm going to gift you with a response. I don't own Neon. Neon is the property of Xenofresh Fisheries, of which I just happen to be the CEO and the majority stakeholder. Claro. Now, if you'd care to take a moment to dissect that statement in your tiny little mind, Are we done? Good. Tú eres de esos NPCs importantes a los que no se puede matar, ¿verdad? Someone help me! Efectivamente. Qué pena. Are we done? Good. Sí, sí, venga. Buenas tardes. Bueno, otra misión con éxito. Voy a ir, gente, a la nave y voy a dormir. Así la experiencia me dan más. 300 de IQ. Y entregamos esta misión y lo dejamos por aquí. Misiones sencillitas, pero misiones que le pegan a Rich, la verdad. Un poquito de engaño por allí, poner pruebas falsas, comerle la oreja a ciertas personas. Hoy está usando este gilipollas. Tengo que ir para arriba. Por cierto, yo dejé ahí, ahora que lo pienso, en el laboratorio. Vamos a tener cosmético. Este ya... no, tampoco tengo especia. Tengo la sensación, gente, que se me ha quitado, se me ha cambiado el... ¿Dónde está? Lo de los bordes.
¿Será porque tengo menos resolución dinámica? Sí, era por eso. Vaya por Dios. Rich, de verdad. Sí, solamente está eso. No, aquí no. Adiós, en la cama. No, ya vamos por la mañana, ¿no? Vale, va afuera. Voy a quitarme el traje este de mierda. Me gusta más el otro, ¿eh? Welcome to Neon. Keep moving. The scanners won't hurt you. Keep it moving, keep it moving. Es, por ejemplo, un detalle que habría sido... Son tonterías, ¿vale? Pero al bajar en el ascensor, ¿vale? En una ciudad futurista, debería haber pasado suficiente tiempo como para que se hubiera regenerado toda la barra de oxígeno. ¿Sabes? Porque tú vas a estar ahí bastantes segundos. Y fijaos cuánto tarda en recuperarse. ¿20 segundos? ¿20, 30? ¿Tardará en total? Tú cuando estás en un ascensor, hostia. Incluso para un piso puede tardar 5 o 6 segundos. Imagínate si estás en una ciudad futurista. Tienes que ir de un lado a otro, de un sector a otro, ¿sabéis? No sé. Son tonterías, ya os digo, pero que, no sé, yo me doy cuenta de esas cosas. Ready to report? Well, that wasn't too bad, was it? No, pan comido. You're a natural. I'm not just saying that because I hired you. The Astro Lounge can be overwhelming for some, with all its bells and whistles. Tie that in with manipulating people who are the equivalent of their boss's boss, most junior-level ops would start to show their cracks. Overall, not bad for your first high-profile assignment. You even earned yourself a bonus, which Lyndon was more than happy to give. Don't tell me you forgot already. Our financial guru? They're brilliant with... Also, if you ever want an honest opinion about anything, just ask them. They're honest to a fault, and often give their opinion on something whether you want it or not. It's well deserved.
Just keep making me look good and there'll be more where that came from. But no rest for the weary at Ryujin. We've got a decent backlog of assignments and they just keep coming, so I hope you're still good to go. At least this next one will be a break from all the chatter. Coño, 11.000 gente. ¿Cuánta experiencia me ha dado? 275. Worth it, ¿eh? Your next assignment is to remind the competitor of their place in the corporate food chain. Some call it retaliation, but we like to think of it as tough love. Exactly. A very valuable lesson that they will hopefully learn from. Most corporations live and die by public perception. Trusted products lead to a good reputation, which leads to profits. And, like it or not, we're all here for the profits. Your assignment is to plant an arc device. The arc will allow us to frame our competitor for gross negligence and tank the public's perception. Me gusta. Nice to see you don't need any extra motivation. Not all of our operatives are thrilled with the idea of these assignments. No todos vuestros And I know agentes you've son heard root this in the before, shell. but take care to not get caught. We don't want to give any room for authorities to suspect foul play. De hecho, me faltaba una opción de diálogo ahí en plan, haré lo que me ordenes, en plan, sí señor, hago caso, soy legal, o bueno, legal, cumplo órdenes, cumplo la jerarquía, sigo la estructura de orden, la jerarquía de orden, no sé qué. Y la otra es en plan, o se van a cagar, en plan, o eres un... no sé cómo decirlo. Si eres una persona estructurada que sigue la cadena de mando, o eres un hijo puta. A mí me falta como, ok. O sea, lo que Ruth habría dicho es como, entendido. Y se va a hacer el encargo. Ya está. Bueno, gente, voy a dejarlo por aquí. Esta misión no la vamos a hacer en el siguiente vídeo. Vamos a alternar un poquito por hacer un poquito de variedad, ¿vale? Que al final he estado 1 hora haciendo solamente este tipo de misioncillas. Que ya os digo que le pegan mucho a Routine de Shell, a Ritz. No son tiroteos ni hay mucha acción y tal, pero sí que le va ese rollo de incriminar, persuadir, engañar, poner estas falsas. Es algo que haría. Y en el siguiente, pues no sé qué haremos. Vamos a ir a cazar un poquito la misión que tengo ahí pendiente y ya veremos. Así que nada, espero que os haya gustado. Como siempre, si es así, darle like al vídeo, suscribiros al canal y dejar comentarios. Si no queréis, no lo hagáis. No pasa nada, pero os agradece un montón si lo hacéis. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.